Hola chiquillas, hoy vamos a trabajar acerca de teorías y enfoques de la psicología del desarrollo parte uno, porque son varias teorías y varios enfoques, así que lo vamos a ver en dos partes. Cuestiones teóricas básicas, acercamientos científicos. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto de conceptos o afirmaciones lógicamente relacionadas que buscan describir y explicar el desarrollo infantil en este caso o cualquier investigación. Las teorías organizan y explican datos, es decir, la información que se recopila por medio de la investigación. Las teorías también generan hipótesis, explicaciones o predicciones tentativas que pueden someterse a prueba por medio de investigaciones adicionales. O sea, cuando yo tengo ganas de saber algo, por ejemplo, cómo le afecta a los niños y niñas de medio menor estar en cuarentena, voy a buscar teoría acerca, por ejemplo, del desarrollo. Voy a buscar información acerca del aprendizaje, ¿cierto? De estar encerrados también. Y con eso voy a decir, yo creo que les afecta súper mal. Entonces ahí me creo una hipótesis, algo que yo creo, que me da la impresión, me da la tincada. Y a través de lo que voy a leer, de lo que voy a investigar, voy a poder desarrollar una teoría y decir, sí, a los niños por estar encerrados les causa esto y esto y esto, según lo que leí en la psicología del desarrollo, lo que leí en la psicología de estar encerrados, por cierto. Creo una teoría, hago una investigación, ¿ya? Y acá la pregunta que se hicieron los primeros científicos que hablaron acerca de la psicología del desarrollo, que fue lo que vimos en la clase anterior: ¿los niños son activos o pasivos en su desarrollo? Esta controversia data del siglo XVIII. El filósofo inglés, John Locke. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que fue el primero que habló acerca de la tabula rasa, de que los niños venían sin nada, que todo, como que ellos eran muy pasivos en su aprendizaje y que todo tenía que ver con lo que el adulto o la sociedad le entregaba. Pero después estaba este francés, Jean-Jacques Rousseau, que sé que los niños en realidad sí venían con algo y venían con cosas buenas, que los niños eran buenos, pero que se corrompían dependiendo de dónde se criaban, digamos. Entonces ya venían con algo. Estos dos científicos crearon como dos bandos, los que pensaban como John Locke y los que pensaban como Jean-Jacques Rousseau. Y se crearon dos modelos de entendimiento del desarrollo, que es el modelo mecanicista y el modelo organísmico. El modelo mecanicista refiere que el desarrollo humano es una serie de respuestas pasivas y predecibles ante los estímulos. Yo no tengo nada, no sé nada, así que todo me lo entregan como lo que voy aprendiendo con mi familia, con la sociedad. Y el organísmico dice que es el desarrollo humano como iniciado internamente, o sea, yo ya tengo una capacidad de ser un organismo activo, de tener ganas de aprender, de traer algo, y que ocurre en una secuencia de etapas cualitativamente diferentes. O sea que ya no es que no vengo con nada, sino que vengo con algo y vengo con etapas, ¿ya? A medida que ha evolucionado el estudio del desarrollo infantil, los modelos mecanicista y organísmico han variado en cuanto a la influencia que ejercen, o sea, en realidad, cuánto se pesca esa teoría, ¿ya? La mayoría de los primeros pioneros teóricos, como Freud, Erikson, Jean Piaget, que es el del aprendizaje cognitivo, favorecían los enfoques organísmicos o de etapas. O sea, yo ya vengo con etapas, ¿cierto? Yo ya vengo con algo. La perspectiva mecanicista adquirió auge en la década del 60, con Pavlov, con Watson, con teorías del aprendizaje, ¿ya? Entonces tenemos las etapas y tenemos la pasiva. En la actualidad, gran parte de la atención teórica y de investigación se centra en las bases biológicas y evolutivas de la conducta, en lugar de tratar de encontrar etapas
Los científicos del desarrollo buscan descubrir qué tipos específicos de comportamiento muestran continuidad o falta de continuidad y qué procesos están involucrados. O sea que es mucho más continuo, más dinámico, ¿ya? Más que etapa o pasividad. Esos fueron los conceptos más básicos para que podamos entender qué es una teoría. Y ahora vamos a pasar directamente a las teorías que vamos a estudiar, a las perspectivas teóricas. Existen 5 perspectivas teóricas importantes en las cuales subyace gran parte de la teoría e investigación influyente en el desarrollo infantil, porque son muchas, por cierto, porque hay un montón de personas interesadas en estudiar esto, pero estas 5 han sido las que han marcado un poco la pauta de la investigación y hacia dónde se ha ido evolucionando hasta lo que hoy podemos estudiar o trabajar como con más ahínco, que son las evolutivas y biológicas del comportamiento, como decía anteriormente. Entonces la primera, como la más antigua, es la psicoanalítica, que se centra en emociones y pulsiones inconscientes. La del aprendizaje, que estudia la conducta observable, la cognitiva, que analiza los procesos del pensamiento, la contextual, que tiene que ver con la social, lo cultural, y la evolutiva sociobiológica, que tiene que ver con la evolución y la biología. Entonces, lo primero que vamos a ver es este caballero Sigmund Freud, de más que todos lo conocen, y él habla de las perspectivas psicoanalíticas. El desarrollo psicosexual fue la teoría de Sigmund Freud. Él trabajó con mujeres, con adultos, con niños, pero en base a 3 partes fundamentales de la mente, que es el ello, el yo y el superyo. Y desde esos 3 fundamentos o conceptos es que él entiende el comportamiento humano. Entonces, el ello está relacionado con el placer, con lo que realmente se quiere hacer, sin pensar en si se debe o no, en si se puede o no, sino solamente lo que me causa placer. Y él lo relaciona con los lactantes, con los recién nacidos, que ellos cuando quieren tomar la teta, por ejemplo, si no se les satisface inmediatamente lloran, por cierto, porque ellos necesitan estar y tomar teta. Entonces, no hay ninguna explicación que ellos puedan entender. Simplemente quieren tomar teta y eso es lo que quieren y hay que dársela. Entonces, como no hay ninguna mediación racional, él dice que ellos se basan solamente en el principio del placer. El super yo dice que se desarrolla como a los 5 o 6 años, cuando ya se empiezan a reconocer las reglas sociales, ¿cierto? Primero básico, las reglas de la escuela, y comienzan los deberías y los no deberías. Y el yo, en sí mismo consciente, se desarrolla de manera gradual a partir del primer año de vida y opera bajo el principio de realidad. Es el que media entre el yo, que es lo que quiero hacer, y el super yo, que es lo que debo hacer. Entonces, por ejemplo, si un niño que tiene 6 años está en primero básico, tiene ganas de hacer caca, tiene muchas ganas, ese es su ello, pero no debe, porque está en clases y ahí no se hace caca, ese es su super yo. Como el yo, que es el que está en el medio, logra satisfacer al ello, pero también al super yo, pidiendo permiso para ir al baño, ¿cierto? Es la que está en la mitad, es el placer sin nada que esté entre medio, sin nada que se le oponga, y el deber, lo que se debe hacer, lo que es lo correcto, ¿ya? Entonces tenemos el ello, que es el placer, el yo, que es el de la mitad, y el super yo, que es el deber. Esto, chiquillas, es una pincelada muy básica, así que si ustedes tienen dudas con esto, vayan anotándolas para que después las resolvamos, ¿ya?
Bueno, acá un ejemplo un poco más básico y más visual en realidad. Entonces tengo al super yo que dice, ya supéralo, tú estás por encima de ese intento de persona, ¿cierto? Es lo que se debe hacer, ya superar al ex. Pero el ello los quiere matar, ¿cierto? Es como, ¡ah! Es el impulso, el sí mismo, así como, ¡ah! Entonces tenemos al ello, que es el impulso puro de matarlos, el super yo, que es como, lo que debo hacer es superarlo, ¿cierto? Y el yo, que es como, bueno, pues bien por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. Está muy enojada como el ello, pero logra contenerse como el super yo. Y ahí está la mitad. Ahí logra mediar. Bien, entendiendo estos tres conceptos muy importantes de cómo Freud organiza su teoría, entramos a las etapas del desarrollo psicosexual. La primera es la etapa oral, la que es desde el nacimiento hasta el año y medio, más o menos. Eso es medio, sala cuna menor. La fuente principal de placer del bebé implica actividades enfocadas en la boca. Mamar, meterse cosas en la boca. Recordemos que cuando empiezan a gatear se meten todo lo que encuentran. Hay que estar muy cuidadoso de lo que hay en el piso porque todo se lo comen, ¿cierto? Entonces, porque todos ellos perciben el mundo a través de la boca, ¿ya? Después la etapa anal, desde el año y medio hasta los 3 años. Dice que el niño deriva su gratificación al retener o expulsar su caca. Y acá es cuando empiezan los niños a dejar los pañales, ¿cierto? A todo lo que está relacionado con ese momento. La edad ideal para dejar los pañales es entre los 2 o los 3 años, no antes, ¿ya? Porque los pañales no se sacan, se dejan. Es un proceso madurativo propio de cada niño. No se van a tardar más de los 3 años y hay que dejarlos a su tiempo, ¿ya? Esta persona, Freud, dice que les causa muchísimo placer retener o soltar la caca. Ese es como el juego de ese año, porque ahí ellos aprenden, se dan cuenta de que su cuerpo, ¿cierto?, tiene la posibilidad de crear un producto. Es el primer producto humano la caca. Y de lo que ellos realmente están conscientes, porque al principio ellos hacen caca, no se dan ni cuenta ni de dónde salen, ni de qué es lo que están haciendo, solamente pasa, ¿cierto?, pasivamente. Pero a esta edad ellos ya se dan cuenta de que, oh, mira, si yo hago esto, puede salir, si yo hago esto otro, puede quedarse, ¿cierto? Es algo que yo controlo mi cuerpo, ¿cierto? Yo ya empiezo a controlar y empiezo a producir algo. Y a ellos les da muchísimo orgullo, ¿ya? De hecho, tengo una amiga que me contaba que su guagua, cuando dejó los pañales, agarró un día su caca y pintó toda la pared. No es algo para nada anormal. Los niños suelen hacer eso, pintar la pared con caca, porque es como una obra de arte para ellos, lo más hermoso que han hecho, porque es su primer producto. Su primer producto basa su propio control de sí mismo, de su autonomía, ¿ya? La etapa fálica eh, es bastante fantasiosa, la verdad. Es donde el niño se siente atraído por su mamá. Él dice acá en el sexo opuesto, pero en realidad esta etapa está solamente basada en el varón. Entonces el varón se enamora de su mamá y siente recelo por su papá, ¿ya? Pero posterior a esto es como que se da cuenta que en realidad su papá es la persona con la que se tiene que identificar y aparece el super yo, que es lo que hablábamos anteriormente, que está relacionado con las reglas, ¿cierto?, de la sociedad y que según la teoría de Freud es el padre quien porta las reglas. Esta parte de la teoría es bastante, como les digo, fantasiosa, está basada en un mito de la época griega, en la que un rey, que no me acuerdo el nombre, está casado con Yocasta y él va a un oráculo y el oráculo le dice que cuando él tenga un hijo, este va a enamorarse de su mujer y lo va a matar. Entonces, justamente, Yocasta tiene un hijo que es Edipo y este rey lo va a dejar muy lejos por allá, ¿cierto? Lo entrega en adopción, todo, ¿cierto? Lo abandona.
para que no suceda lo que el oráculo dijo. Sin embargo, Edipo crece muy lejos del lugar, del pueblo donde era, pero un día él aparece en este pueblo y conoce a Yocasta y se enamora, justamente, y ella se enamora de él y todo, y se libra a muerte en una lucha con su papá, sin saber que era su papá, por supuesto, y lo mata. Entonces, finalmente, la profecía es real. Si quieren, pueden buscar el cuento de Edipo Rey. Y de ahí es donde Freud un poco saca esta idea de que el varón se enamora de su madre y se enfrenta a su padre. Sin embargo, no hay ningún apartado para las mujeres. Lo único que dice es que a la mujer le da envidia el pene y el poder que representa. Eso es todo lo que la mujer pasaría en esta etapa de 3 a 6 años. Posterior a que se libra esta guerra entre el padre y todo, viene la etapa de latencia, que es cuando los niños, por ejemplo, tienen 7 años, 8 años, donde ellos solamente se juntan con niños, las niñas con niñas y juegan como con cosas culturalmente predeterminadas. Eso era igual, recordemos que esta teoría es de principio de siglo, entonces es como bastante obsoleta en este minuto. Y después viene la etapa genital, desde la adolescencia hasta la pubertad, donde supuestamente todos los impulsos sexuales se reviven, pero ya desde la sexualidad adulta. Específicamente lo que Freud refiere en esta parte es que viene una sexualidad adulta, madura, heterosexual y con personas que no son de su familia, ¿ya? Acá les dejo un dibujito para que podamos recordar como básicamente lo que dice esta teoría, ¿ya? Ahí después ustedes lo revisan con más calma. Y acá el apartado de la etapa fálica que les contaba, que según Freud, un suceso clave del desarrollo psicosexual tiene lugar durante la etapa fálica de la segunda infancia. Las diferencias físicas entre hombres y mujeres, claro, ellos descubren el pene, la vagina, etc. Los niños desarrollan un deseo sexual por sus madres y presentan impulsos agresivos hacia sus padres, a quienes temen y consideran como rivales en un mismo tiempo. Freud llamó complejo de Edipo a estos sucesos. Las niñas, según Freud, experimentan envidia del pene, el deseo reprimido por poseer un pene y el poder que representa el pene. Acá les dejo un meme. De manera extensa, algunas de las ideas de Freud, tales como sus nociones acerca del complejo de Edipo y de la envidia del pene, hoy son obsoletas. Muy importante. Bien, dejando atrás todo el tema sexual de Freud, pasamos al desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Erik Erikson es un psicólogo alemán, también perteneciente al Círculo de Viena, donde son los discípulos de Freud, pero él evoluciona un poco la teoría psicosexual para basarse un poco en cómo la sociedad influye en el desarrollo de los niños y niñas. Entonces, él modifica y amplía la teoría freudiana al enfatizar la influencia de la sociedad sobre la personalidad en desarrollo. Erikson fue pionero de la perspectiva del ciclo vital. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson abarca 8 etapas a lo largo del ciclo vital. Cada etapa implica lo que Erikson originalmente llamó una crisis de personalidad y requiere que se equilibre un rasgo positivo con su negativo correspondiente. Entonces, yo tengo un rasgo positivo que si lo desarrollo de buena manera, si tengo una buena relación con mi entorno, creo buenos vínculos, ¿cierto? Tengo buena contención, puedo construir algo positivo o algo negativo. Y ahí está la crisis, ¿cierto? Yo paso por esa crisis en la que puedo desarrollarme de manera positiva o negativa, dependiendo de también la contención social, familiar que pudiese recibir. Acá les dejo un dibujito para que tengan un acercamiento visual y se les haga un poco más fácil, ¿ya? Obviamente ahora lo vamos a ver en detalle.
Entonces, la primera etapa, confianza versus desconfianza. Relacionada con la de Freud sería la etapa oral. El bebé desarrolla un sentido de si el mundo es un lugar bueno y seguro. Si se desarrolla de buena manera, adquiere confianza, esperanza, ¿ya? Este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con su madre. ¿Por qué con su madre? Porque la madre es el primer vínculo cercano, seguro, íntimo, donde el niño se desarrolla. Porque en ella encuentra abrigo, encuentra alimento, todo lo que el niño necesita está en la madre, al menos en ese momento. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Entonces, si el niño tiene una adecuada relación con su madre, la madre logra abrigarlo, alimentarlo, ¿cierto? Protegerlo, va a crear confianza con el mundo y en las relaciones en las que va a meterse, digamos. Pero si, por ejemplo, la madre lo da en adopción, si, por ejemplo, la mamá tiene depresión postparto y no le da teta, si, por ejemplo, no logra calmar los cólicos, si, qué sé yo, no tiene relación con la mamá en ese momento crucial, entonces se crean un constructo de desconfianza. Entonces el niño finalmente crea después relaciones en base a la desconfianza del otro, ¿ya? Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción y seguridad la que puede determinar la calidad de las relaciones con los otros, ¿ya? Autonomía versus vergüenza o duda. En comparación con Freud, entramos a la etapa anal. El niño desarrolla un equilibrio entre independencia y autosuficiencia contra vergüenza y duda. Si logra sortearla bien, entonces desarrolla la voluntad. Yo tengo voluntad de ser independiente, de hacer cosas, de ser autónomo, y en caso de que no logre construirlo de buena manera, entonces me avergüenzo. Entonces dudo de mí, dudo de mis capacidades, ¿ya? Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular. Empiezan a caminar, por ejemplo. Cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales, o sea, la caca. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza, como cuando uno se ríe si se hizo caca, o si lo retan, o en esos tiempos cuando los tenían sentados en la pelela 3 horas esperando que hagan caca o pis, ¿cierto? Eso le hace dar culpa, vergüenza, si se hacen pis encima, qué sé yo. Asimismo, los logros de esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse con un cuerpo independiente. Un cuerpo independiente porque soy yo quien controlo si hago caca, si no lo hago, si hago pis, si no, cuándo lo hago, ¿cierto? Y dónde, ¿ya? Entonces, si logro sortearlo de buena manera gracias a una red de apoyo, no solamente familiar, sino también ustedes como tías del jardín, son cruciales para que esta etapa sea o de autonomía o de vergüenza y duda, ¿ya? Iniciativa versus culpa, de 3 a los 6 años, o sea, etapa fálica. El niño desarrolla iniciativa al poner a prueba actividades nuevas, sin verse abrumado por la culpa. Virtud, propósito. Si lo hago bien, entonces logro tener un propósito, logro hacerlo de buena manera, ¿ya? Tengo iniciativa para hacer cosas. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. De hecho, esta es como la etapa más importante para que los niños aprendan cosas nuevas, como, no sé, un deporte o algo artístico, ¿cierto? La creatividad es imperante de 3 a los 6 años. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. Y vienen los ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. Como, ¡ay, tantas preguntas que hace este niño! ¿Cierto? ¡Ay, chuta! Entonces estoy preguntando demasiado, ya. Cada vez que vaya a aprender algo no pregunto.
Y ahí nos encontramos con estos niños de que uno les dice, ¿entendieron? Y todos, nadie habla, ¿cierto? Porque tienen miedo de hablar, les da culpa preguntar, ¿cierto? Porque cuando se debió haber atendido correctamente esta etapa, finalmente generaron culpas o vergüenzas, ¿ya? Laboriosidad versus inferioridad, desde los 6 años hasta la pubertad, 13 años más o menos, 12. El niño debe aprender habilidades de la cultura o enfrentarse a sentimientos de incompetencia. Virtud, habilidad. Si lo hago bien, logro ser hábil en tal o cual cosa. Y si no, me siento pésimo, no soy capaz, no soy hábil, no soy útil, ¿ya? Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en sus conocimientos y habilidades. Por esa razón, es tan importante la estimulación positiva que pueda ofrecerle la escuela, talleres extracurriculares, por ejemplo, en casa o por el grupo de iguales, pares, amigos. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, las burlas, ¿cierto? El niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad, baja autoestima, que les hará sentirse inseguros frente a los demás. Identidad versus confusión de roles, acá ya en la adolescencia. El adolescente debe determinar un sentido del self. ¿Qué es el self? El yo mismo, ¿ya? ¿Quién soy? Esta pregunta que impera durante muchísimo tiempo. O experimentar confusión de roles. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cierto? Si lo logro hacer bien, logro fidelidad. Fidelidad conmigo. Soy fiel hacia lo que yo soy, hacia lo que quiero, hacia lo que hago, ¿cierto? Lo que en esencia soy. Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. Y ahí viene la confusión de roles. Intimidad versus aislamiento, adultez temprana. La persona busca comprometerse con otros. De no lograrlo, es posible que sufra aislamiento y ensimismamiento. Virtud, amor. En este momento, tipo 20 años, 30 años, uno empieza a buscar formar familia, por cierto, tener una relación más comprometida, un compañero que acompañe en proyectos propios, en proyectos similares, viajes, casas, ¿cierto? Algo que compartir. Sin embargo, igual es importante que recordemos que estas teorías son bastante antiguas, entonces hoy el aislamiento o el ensimismamiento no sé si sería tal, pero la virtud del amor sí se logra, ¿ya? En la intimidad. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía y de confianza. Si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede acabar en depresión. Esto obviamente no es algo generalizado, sino más bien un supuesto, ¿ya? Podría cumplirse como no. Pero claro, también se dice que el fin último del humano es el amor. Pero también entendemos que no solamente el amor romántico es lo que complace, ¿ya? Generatividad versus estancamiento, adultez media. El adulto maduro se interesa por establecer y guiar a la siguiente generación. O de lo contrario experimenta un empobrecimiento personal. Virtud, cuidado. Cuidar al otro y cuidarme a mí. De los 40 a los 60. El estancamiento es esa pregunta que se hace el individuo.
¿qué es lo que hago aquí si no sirve para nada? Entonces, o hago o me quedo ahí estancado sin poder canalizar realmente lo que me gustaría entregar. Integridad versus desesperación. Adultez tardía. La persona anciana alcanza una aceptación de su propia vida, lo que le permite aceptar su muerte. De lo contrario, siente desesperación por su incapacidad de revivir su vida. Muchos adultos mayores hoy se encuentran en esta situación de depresión, en la que intentan seguir manteniendo el ritmo de vida que tenían cuando eran jóvenes, que no aceptan que realmente ya no tienen la misma capacidad, que están en un momento de vejez, que las cosas cambiaron. Entonces esa necesidad de revivir aquella vida es lo que los mantiene en este estado de desesperación, el miedo a la muerte, ¿por cierto? Porque se empiezan a morir familiares, amigos, y ahí es donde se tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como el de los demás. Bien, entendiendo cuáles son las dos teorías psicoanalíticas que marcan este proceso, estos enfoques, vamos a realizar este trabajo individual. Vamos a contestar esas preguntas y cuando nos reencontremos a las 4 vamos a contestarlas con las demás compañeras como hicimos la vez pasada. Vamos a trabajarlas solas primeros y después vamos a compartir. Y ahora pasamos a la segunda etapa, que son las perspectivas del aprendizaje. Las perspectivas del aprendizaje también vamos a ver dos, pero el conductismo es una de las etapas más fuertes, donde hay muchísimo que recordar, que aprender, ¿cierto? Es como la teoría que marca un poco la perspectiva del aprendizaje. Entonces, las teorías conductistas son dos, pero son tres los autores, que son como los más básicos: Pavlov, Watson y Skinner. La investigación conductual se centra en el aprendizaje asociativo, en el que se forma una conexión mental entre dos eventos. Dos tipos de aprendizaje asociativo son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Esas son las dos teorías básicas de esta perspectiva. ¿De qué habla la teoría conductista? De la causa-consecuencia. Hay una causa que provoca algo y la consecuencia, nada más. Nos olvidamos de las etapas, nos olvidamos de las crisis. Acá se aprende a través de algo, una causa, una consecuencia. Entonces, comenzamos con el conductismo clásico de Pavlov, psicólogo ruso que experimenta en perros. ¿Ya? El perro, muy pasivamente, aprende a salivar ante el sonido de una campana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este hombre lo que hace es: tengo una campana, tengo un pedazo de carne. El perro ve la carne y empieza a salivar, por cierto, pero cuando él ve la carne, yo toco la campana. Entonces le presento lo mismo varias veces: carne, campana, carne, campana. Entonces después, cuando él solamente escucha la campana, saliva porque recordaba que venía la carne. ¿Ya? Y ahí está la primera forma de enseñar, en el fondo, de aprendizaje. El perro, todo pasivo, espera ahí, suena la campana, llega la carne y él saliva. Saco la carne, toco la campana y él vuelve a salivar. Aquí un GIF. Campana, comida, saliva. Campana, comida, saliva, solo campana y él saliva. Después viene John Watson, que se basa en la teoría de Pavlov, pero él lo aplica en seres humanos. No solamente con los perros o con animales, sino que ya traspasa el límite ético y lo aplica en seres humanos. Entonces, él dice que en una de las más tempranas y más famosas demostraciones de condicionamiento clásico en humanos, le enseñó a un bebé de 11 meses de edad, conocido como el pequeño Albert, un caso muy famoso, pueden buscarlo, a temerle a objetos blancos y peludos. Entonces, ¿qué hizo este hombre?
encerró a una guagüita de 11 meses en su laboratorio y le mostraba una rata y un ruido muy fuerte, estruendoso, que al niño lo asustaba muchísimo. Entonces, rata, ruido, rata, ruido, rata, ruido. Entonces, pues, cuando el niño solamente veía a alguien de blanco, empezaba a llorar. O sea, es inimaginable el nivel de trauma que debe haber tenido ese pobre Albert con las cosas blancas, porque después no solamente era que le tenía miedo a la rata, sino que le tenía miedo al mismo doctor Watson. Cuando usaba su bata blanca, el niño se ponía a llorar, porque recordaba, lo asociaba con este miedo que le había dado el ruido. ¿Ya? Igual que el perro con la carne campana, el Albert con lo blanco y el ruido estruendoso. Ahí está Albert con su mamá, la cómplice, y ahí el Watson intentando hacerle dar miedo. Esta foto es real, ¿eh? Pero pasamos al conductismo operante, ya un poco más moderno, de Burrus Frederick Skinner. Y él propone que el individuo aprende a partir de las consecuencias de su operación, o sea, de su intervención sobre el ambiente. No solamente es pasivo como el perro o el Albert, sino que la persona ya logra, ¿cierto?, intervenir en su ambiente y provoca una consecuencia que él mismo ocasiona, ¿ya? A diferencia del condicionamiento clásico, el operante implica conductas voluntarias, o sea, yo acá ya participo. Encontró que un organismo tenderá a repetir una conducta que sea reforzado por consecuencias deseables e inhibirá una respuesta que haya sido castigada. Bueno, para que este científico pudiese realmente aprender o encontrar esta teoría, él practicaba con ratas. Entonces él tenía varias ratitas de laboratorio y le enseñó a la rata que si ella llegaba en cierto momento y apretaba una palanquita, le caía comida. Entonces la rata, cachó, que si aprieta la palanca, le cae comida. Y así ella entendió o aprendió de manera que si ella actuaba de manera voluntaria, recibía la consecuencia que ella quería, que era la comida. Ya no es pasiva en el aprendizaje como el perro o el Albert, sino que ella participa y ella es la que genera ya esta consecuencia. ¿Qué es el reforzamiento? Es un proceso que fortalece y alienta la repetición de un comportamiento deseado. Entonces, el conductismo operante se utiliza muchísimo en pedagogía, todavía. Si el niño hace algo adecuado que a mí me satisface, entonces lo premio. ¿Ya? Y entonces él va a decir, tengo un premio, esto está bien, entonces lo sigo haciendo, refuerzo una conducta. ¿Ya? El niño, por ejemplo, hace caca en la pelela y yo le doy una estrellita dorada. Excelente, esto es lo que tengo que seguir haciendo. ¿Ya? Y el castigo es en el condicionamiento operante es un proceso que debilita y desalienta la repetición de la conducta. El niño hace caca en el piso y yo le pego. Por medio del dolor y del miedo entiendo que no puedo hacer caca en el piso. ¿Ya? El reforzamiento puede ser positivo o negativo. El reforzamiento positivo consiste en dar una recompensa, con estrellas doradas, comida, dinero o elogios. La comida y el dinero no se recomiendan, ¿ya? Sino más bien elogios o algo que sea positivo. El reforzamiento negativo consiste en retirar algo que no le agrada al individuo, como un pañal mojado. En ocasiones, el reforzamiento negativo se confunde con el castigo, sin embargo, son diferentes. El castigo inhibe la conducta al imponer un evento aversivo, como el golpe, ¿ya? O al retirar un evento positivo. Si te vuelves a hacer caca en el piso, no te doy más comida. El reforzamiento negativo alienta la repetición de una conducta mediante la eliminación de un evento aversivo. Yo quiero que él haga algo, pero le quito algo. En el reforzamiento positivo yo quiero que haga algo, entonces le doy algo.
En el reforzamiento negativo yo quiero que haga algo, entonces le saco algo para que eso suceda. Y en el castigo yo quiero que él no haga algo. Entonces le doy un evento aversivo, lo golpeo, ¿ya? O lo reto, o le causo algún dolor, algún malestar. Cuando un bebé mayor señala que su pañal está mojado, es posible que quitarle el pañal, o sea, le quito algo, lo aliente a señalar de nuevo cuando vuelva a mojarlo. Yo quiero que él me vuelva a avisar, entonces le saco el pañal, le saco algo, ¿ya? La psicología skinneriana tiene aplicaciones limitadas porque no atiende de manera adecuada las diferencias individuales y y las influencias culturales y sociales. Y ahí está la ratita, feliz de la vida disfrutando su comida después de que aprendió a apretar la palanca. Bien, y un poco más evolucionada es la teoría del aprendizaje social, que toma bastante de las teorías, obviamente, del aprendizaje anterior, que fueron como las básicas, para que puedan desarrollarse las otras, y aparece Albert Bandura. Sugiere que el ímpetu hacia el desarrollo es bidireccional. Bandura llamó a este concepto determinismo recíproco. El niño actúa sobre el mundo al mismo tiempo que éste actúa sobre el niño. O sea, el niño va a aprender de su cultura, de su familia, de su barrio, de sus vecinos, tal como los vecinos, el barrio y su familia van a aprender del mismo niño. El mismo niño va a reforzar conductas que el mismo barrio le entrega, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en mi barrio hay una huerta y todos los vecinos alientan a estas conductas de hacer una huerta comunitaria, entonces el niño va a aprender que hacer huerta es muy bueno, es positivo, es parte de mi cultura, de mi sociedad. Yo creo un invernadero, ¿cierto? Hago algo que también tenga que ver con eso. Y ahí no solamente determino a mi comunidad, sino que mi comunidad me determina a mí también. La teoría clásica del aprendizaje sostiene que las personas aprenden la conducta social apropiada principalmente por medio de la observación e imitación de modelos. Ahí aparecen, ¿cierto?, los superhéroes, a quienes uno admiran, ¿cierto?, a quien uno se quiere parecer, por medio de observar a otras personas. Este proceso se denomina modelamiento o aprendizaje por observación. Las personas inician o adelantan su aprendizaje al elegir modelos a quien imitar. Si yo, por ejemplo, quiero ser buena en matemáticas, entonces, por ejemplo, voy a imitar a mi profe de matemáticas, que me inspira porque es tan bacana, es tan seca, es tan buena, que yo quiero ser como ella, ¿cierto? La versión más nueva de la teoría del aprendizaje social se denomina teoría sociocognitiva. Los procesos cognitivos, o sea, de la mente, del pensamiento, operan a medida que las personas observan modelos, aprenden fragmentos de conductas y mentalmente conjuntan los fragmentos en complejos patrones nuevos de conducta. O sea que no es solamente que yo copio a tontas y a locas, sino que también hago un proceso de, ya, esto me interesa aprenderlo porque esta persona lo hace tal cual a mí me gustaría serlo y creo algo nuevo con eso. Entonces, por ejemplo, si veo cómo los adultos en mi casa lavan los platos, yo voy a decir, ya, mira, a mí me interesa aprender a lavar los platos de esa manera porque, no sé, pues no quiero gastar tanta agua, entonces voy a hacer una lavaza. Y me interesa aprenderlo de esa manera. Entonces, no solamente copio, como, ya, bueno, voy a lavar nomás así, sino que además digo, mira, así, entonces yo participo en el orden del hogar y no solamente eso, sino que favorezco al mundo, ¿cierto? Por medio de la retroalimentación acerca de sus comportamientos, los niños gradualmente se forman estándares para juzgar sus propias acciones y se vuelven más selectivos al elegir modelos que ejemplifican dichos estándares. O sea, yo quiero ser el mejor lavando los platos, ¿ya? ¿Quién es el más seco lavando los platos? No sé, mi hermano mayor. Ya, entonces yo quiero ser como él, ¿cachai?
Y cada vez voy a ser más exigente en a quién voy a imitar lavando los platos, incorporando así nuevas formas. Ya no solamente copiando, sino que entendiendo, ¿ya? Y siendo exigente con eso. Bien, entonces tenemos las teorías del aprendizaje: conductismo clásico, conductismo operante y aprendizaje social. Vamos a trabajar en estas dos preguntas respecto de esta perspectiva. Van a trabajar solitas y posteriormente las vamos a compartir como la clase pasada. Entonces nos encontramos a las 4 de la tarde para que podamos compartir cuáles fueron sus apreciaciones, cuáles son sus preguntas y las respuestas de este trabajo. Eso, chiquillas, nos encontramos a las 4 entonces. Acá les dejo una última imagen para que vean igual la importancia de la televisión en nuestros niños y de cómo nosotros vamos a reforzar mediante, ¿cierto?, un reforzamiento positivo o negativo, o castigo, ojalá que no, pero, ¿cierto?, los modelos que van a imitar los niños. Entonces, si un reforzamiento positivo es, ay, mira qué bien, cómo le pega a esa mujer. Un reforzamiento negativo es, mejor voy a apagar la tele. Y un reforzamiento positivo es, no, tú no imites eso, ¡pum!, golpe. Ahí tenemos ejemplos bastante básicos, pero que pueden servir. Y continuará la próxima clase con todo el resto de perspectivas teóricas que nos quedan. Nos encontramos entonces.